¿Tú qué harías si supieras que todo el sistema financiero está a punto de colapsar y que millones de personas perderán sus hogares? En esta historia, un excéntrico inversionista lo vio venir y apostó en contra del mercado inmobiliario, mientras que los bancos, cegados por su codicia, se lanzaron al vacío sin saber lo que iba a ocurrir. A su lado, un grupo de escépticos descubre la red de mentiras que sostiene el sistema, desatando una tormenta financiera sin precedentes, hipotecas basura, fraude a escala global y un colapso que nadie pudo ver hasta que sería demasiado tarde. Bienvenidos a una historia de caos y de codicia desenfrenada. Bienvenidos a La Gran Apuesta. Todo comenzó con un hombre peculiar llamado Michael Burry, un gestor de fondos de cobertura que no encajaba en el perfil habitual de Wall Street. Burry, interpretado por Christian Bale, era excéntrico, con una personalidad única que lo hacía destacar. Su amor por la música rock, su mirada perdida y su capacidad para concentrarse en los números de forma obsesiva. Pero detrás de esa fachada había una mente brillante, alguien capaz de detectar patrones que nadie más era capaz de ver. Burry tenía una habilidad especial para analizar datos financieros de una forma que para otros es imposible. Mientras todo el mundo parecía estar celebrando el éxito de un mercado inmobiliario aparentemente sólido, Burry comenzó a notar que algo no estaba bien. Así que hizo lo mejor que sabía hacer: profundizar en los números, porque solo él sabía que los datos matan relato. Un día, mientras examinaba los datos de las hipotecas subprime, Burry se dio cuenta de que muchas de estas hipotecas estaban siendo otorgadas a personas que no tenían capacidad de pago, a personas que directamente no tenían trabajo, ni ingresos, ni activos. Es el estilo de clientes llamados ninja: no income, no jobs y no assets. Hipotecas con tasas variables que después de algunos años aumentarían su costo drásticamente, haciendo imposible que estas personas pudiesen seguir pagando sus casas. Este fue su momento de revelación, fue una epifanía. El sistema hipotecario de los Estados Unidos estaba basado en préstamos inestables, otorgados a personas sin capacidad de pago, que tarde o temprano comenzarían a fallar. Y cuando eso sucediera, el mercado inmobiliario, que todos creían inquebrantable, colapsaría. Aquí nos encontramos con una de las realidades más crudas de esta historia. Las hipotecas subprime no eran solamente números en un balance financiero, sino sueños de familias que querían acceder a su primera vivienda. Se trataba de personas que confiaban en que estaban haciendo lo correcto, creyendo que al fin cumplirían el sueño de tener una casa propia y que estaba a su alcance. Sin embargo, los bancos, en su afán por ganar más dinero, no midieron los riesgos y les ofrecieron préstamos que parecían manejables al principio, pero que en pocos años subirían a niveles que casi nadie podría pagar. Detrás de cada firma de una hipoteca había una promesa rota, una familia que no sabía que con el tiempo lo perderían todo y se irían a la calle. Lo que parecía una oportunidad se convirtió en una trampa para millones de personas, atrapadas en un sistema que las estafó debido a su falta de educación financiera. Burry no solo descubrió este riesgo, sino que decidió actuar. Así que fue a los grandes bancos de inversión y les pidió que crearan para él un tipo de instrumento financiero llamado Swaps de Incumplimiento Crediticio, o CDS. Básicamente estaba comprando un seguro contra el colapso del mercado hipotecario. Si las hipotecas subprime fallaban, Burry ganaría una enorme cantidad de dinero. Lo interesante es que los banqueros no solo aceptaron su propuesta, sino que lo hicieron con una gran sonrisa. Para ellos, Burry estaba tirando el dinero. Apostar contra el mercado inmobiliario en ese momento parecía ridículo y no podían creer que alguien estuviese dispuesto a hacerlo. Pero Burry confiaba en sus datos. Mientras los bancos lo consideraban un loco, él apostaba cada vez más fuerte contra el sistema, pero asumiendo un gran riesgo. Mientras Burry seguía aumentando sus apuestas especulativas, convencido de que el mercado estaba a punto de colapsar. En otra parte de Wall Street, Mark Baum estaba por enterarse de lo que Burry ya sabía. Baum, interpretado por Steve Carell, era un hombre profundamente negativo y escéptico, que además estaba profundamente amargado por la trágica muerte de su hermano. Él había pasado gran parte de su carrera criticando el sistema financiero, viendo cómo
cómo los bancos y las grandes instituciones financieras parecían operar con total impunidad, impulsadas únicamente por la codicia. A Vaughn no le gustaba lo que veía en Wall Street, pero tampoco podía evitar formar parte de ese mundo. Un día, Jared Bennett, interpretado por Ryan Gosling, un banquero ambicioso y hábil para detectar oportunidades, se acercó por casualidad a Vaughn con una propuesta inusual. Bennett le presentó la misma apuesta que Barry había hecho: apostar contra el mercado inmobiliario. Vaughn, siendo el hombre crítico que era, no aceptó de inmediato. Quería entender lo que realmente estaba ocurriendo para saber si lo querían estafar. Vaughn y su equipo comenzaron a investigar, entrevistaron a agentes inmobiliarios, a banqueros de hipotecas y a analistas, y lo que descubrieron fue espeluznante. Los bancos estaban otorgando préstamos a personas que no tenían los recursos para pagarlos. Pero lo peor no era solo esto. Las agencias de calificación de riesgo, que debían evaluar estos productos financieros y alertar a los inversionistas sobre los riesgos, estaban otorgando calificaciones AAA a productos que eran básicamente basura. Esto significaba que los inversionistas seguían comprando estos productos pensando que eran seguros, cuando en realidad estaban llenos de hipotecas basura que tarde o temprano fallarían. Aquí es donde la historia se vuelve un poco más inquietante, porque las agencias de calificación de riesgo no solamente fallaron en su trabajo, sino que traicionaron la confianza de millones de personas, de ahorradores y de inversionistas. Estas empresas no solo asignaban una calificación a productos financieros, estaban validando un sistema que destruiría sus vidas literal. Cuando una agencia daba una calificación alta como AAA, estaba diciéndole al mundo que ese producto era seguro, que no había nada de qué preocuparse y que no se confiaría de un experto. Pero detrás de estas calificaciones había errores, mala fe, conflictos de interés e indiferencia. Lo que para los inversionistas era una señal de tranquilidad, para las familias que dependían de estos sistemas significaba una catástrofe inminente. El costo de esta irresponsabilidad no eran solamente números en una pantalla, sino los sueños y el bienestar de millones de personas que, confiando en esas garantías, nunca imaginaron que serían traicionadas de tal manera. A medida que Vaughn profundizaba más en su investigación, la realidad del colapso inminente se hizo cada vez más clara. El mercado estaba sostenido por una red de mentiras y engaños, y Vaughn sabía que la caída era inevitable. Pero aún así, su escepticismo seguía ahí. ¿Realmente estaba el sistema tan podrido como parecía, o había algo que se le estaba escapando? Vaughn, finalmente convencido de que el colapso era inevitable, decidió seguir el camino de Barry. Junto con su equipo, apostó en contra del mercado inmobiliario. No lo hacía con la misma tranquilidad que Barry, pero sabía que todo lo que había descubierto era cierto. Se avecinaba una tormenta que nadie estaba preparado para enfrentar. Mientras Barry y Vaughn hacían sus apuestas en contra del sistema, otros dos personajes entraron en juego: Charlie Geller y Jamie Shipley, dos jóvenes inversionistas que por casualidad se toparon con la misma oportunidad. Eran novatos en Wall Street, dos chicos que apenas comenzaban a abrirse camino en el mundo de las finanzas, pero tenían algo en común con Barry y con Vaughn: una sospecha de que el mercado inmobiliario no era tan sólido como parecía. Charlie y Jamie no tenían la experiencia ni los recursos de los grandes inversionistas, pero tenían algo aún más valioso: tenían a Ben Rickard, interpretado en este caso por Brad Pitt. Rickard era un ex banquero que había dejado atrás el bullicio de Wall Street. Vivía retirado, alejado del caos financiero, pero cuando Charlie y Jamie le pidieron ayuda para realizar su propia apuesta en contra del mercado, aceptó, aunque con una advertencia muy pero muy clara. Rickard les dijo que apostar contra el mercado no era solamente una oportunidad para ganar dinero. Si tenían razón y el mercado colapsaba, las consecuencias serían devastadoras. Millones de personas perderían sus hogares, sus empleos y sus ahorros. Para Rickard, esto no era solo un juego financiero. Entendía las implicaciones humanas de lo que estaba por suceder. Rickard es el personaje que nos recuerda que detrás de los números fríos y las complejas apuestas financieras hay algo mucho más importante: personas. Mientras otros personajes de esta historia se enfocaban en el dinero o en demostrar quién tiene razón, Rickard es el único que parece ver lo que está realmente en juego. Para él no se trata solo de ganar una apuesta, sino de las vidas que se verán destruidas cuando el sistema colapse. Familias enteras perderán sus hogares, padres y madres perderán sus empleos y la estabilidad de millones se verá sacudida sin que ellos lo vean venir. Rickard
Buffett, a diferencia de muchos otros, entiende que la verdadera tragedia no está en las finanzas, sino en el sufrimiento de quienes confían ciegamente en un sistema que está a punto de traicionarlos. Nos recuerda que a veces ganar en el juego financiero significa que otros perderán todo lo que tienen. Charlie y Jamie, aunque emocionados por la oportunidad de ganar mucho dinero, comenzaron a entender la gravedad de la situación. Sin embargo, siguieron adelante con su apuesta, sabiendo que si tenían razón, se beneficiarían enormemente, pero también serían testigos de una tragedia económica épica. Y entonces, en 2008, el sistema finalmente colapsó. Tal como Barry, Baum y los demás habían predicho, las hipotecas subprime comenzaron a fallar en masa. Las personas que habían recibido estos préstamos no pudieron seguir pagando, y pronto los CDOs, esos productos financieros que habían sido calificados como seguros, comenzaron a perder todo su valor. Uno de los primeros en caer fue Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes de los Estados Unidos. Yo recuerdo de forma personal el momento de la caída de Lehman Brothers, porque estaba allí, era operador en los mercados, y lo que ocurriría a continuación marcaría mi propia vida para siempre. La quiebra de Lehman Brothers marcaría el inicio del caos. Los precios de las viviendas cayeron en picado, los bancos que habían apostado su estabilidad en estos productos comenzaron a tambalearse, y el sistema financiero global entró en pánico. Barry, Baum, Charlie y Jamie vieron cómo sus apuestas finalmente daban fruto. Ellos ganaron miles de millones de dólares, pero mientras celebraban su éxito financiero, el mundo a su alrededor se desmoronaba. Familias enteras perdieron sus hogares, millones de personas perdieron sus trabajos, y los mercados globales entraron en una crisis de la que tardarían años en recuperarse. Aquí entramos en uno de los aspectos más devastadores de la historia, el concepto de burbuja financiera. Este fenómeno no solamente implica números inflados o activos sobrevalorados. Detrás de cada casa cuyo precio se disparaba, había familias que creían estar asegurando su futuro. La especulación llevó a que los precios de las viviendas subieran mucho más allá de lo que realmente valían, creando una falsa sensación de riqueza y de seguridad. Pero cuando esta burbuja estalló, los precios no solamente cayeron, sino que arrastraron consigo los sueños y la estabilidad de millones de personas. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en un abrir y cerrar de ojos, y quienes apostaron a que todo seguiría igual fueron los que más perdieron. Mientras tanto, aquellos que apostaron en contra, como Barry y Baum, lograron ganar mucho, pero mucho dinero. Pero el verdadero costo lo pagaron aquellos que lo perdieron todo, sin haber tenido la menor idea de lo que se avecinaba. Este es el impacto real de una burbuja. Deja a los más vulnerables pagando el precio más alto, y todo por la falta de educación financiera. Después de la caída, el mundo financiero cambió para siempre. La crisis hipotecaria y financiera dejó una huella profunda en la economía global. A pesar de todo, muchos de los responsables del colapso no enfrentaron consecuencias significativas. Los grandes bancos fueron rescatados por el gobierno, y muchas de las prácticas que llevaron a la crisis continuaron, aunque con algunas regulaciones más estrictas. La historia de la gran apuesta nos deja una lección importante sobre la fragilidad del sistema financiero. Aunque parece sólido en la superficie, está sostenido por una red de decisiones que en su mayoría están impulsadas por la codicia de una parte y por la ignorancia financiera de otra parte. Nos recuerda que si bien algunos pocos pueden ver lo que está por venir y beneficiarse de ello, las verdaderas víctimas siempre serán las personas comunes y corrientes, aquellas que confían ciegamente en el sistema sin entender los riesgos que conllevan, sencillamente porque no saben hacer los números y no saben distinguir cuando los quieren estafar. Algo muy parecido puede estar ocurriendo ahora mismo con los sistemas estatales o públicos de pensiones, a los que millones de personas entregan parte del fruto de su trabajo vía cotizaciones a la seguridad social, pensando que con ello están garantizando una jubilación digna para cuando lleguen a viejos. Pero de lo que no se dan cuenta es de que los sistemas públicos de pensiones en la mayoría de los países están quebrados, y que el dinero que hoy están entregando al sistema, los políticos y los burócratas se lo están gastando en pagar favores y en comprar votos, y que tal vez para cuando lleguen a viejos ya no habrá dinero. La moraleja de la gran apuesta es clara: la codicia, la falta de regulación y la falta de educación financiera pueden destruir incluso los sistemas más grandes, pero también nos muestra que aunque algunos pocos puedan prever el desastre, las verdaderas víctimas son quienes nunca vieron venir la tormenta.
observar que al final los grandes ganadores de esta historia fueron aquellos que vieron una oportunidad, comenzaron a investigar y entendieron cómo se podrían beneficiar de ella. Tenían un conocimiento inicial y estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero al mismo tiempo, los grandes perdedores fueron millones de personas que, al carecer de educación financiera, se metieron en préstamos y en hipotecas que no podían pagar y que, dada la fragilidad de sus finanzas, cualquier viento en contra las podría poner contra las cuerdas, haciéndoles perder absolutamente todo. Ahora llega tu turno. ¿Qué opinas de esta película, La Gran Apuesta? ¿Qué opinas de todo lo que allí ocurrió? ¿Piensas que este tipo de situaciones se podrían volver a presentar en los mercados? ¿Piensas que, por ejemplo, el mercado inmobiliario podría volver a colapsar y que, por ejemplo, muchos préstamos hipotecarios podrían fallar, las casas podrían caer de precio y comenzaríamos otra vez una vorágine de caída al estilo del año 2008? ¿Crees que, por ejemplo, en este momento otro gran banco de inversión del estilo de Lehman Brothers podría llegar a quebrar? Déjanos tu sensación sobre todo esto debajo en los comentarios, los estaré leyendo. Antes de despedirme, quiero invitarte a un webinar gratuito que realizaremos este próximo domingo con el tema Inteligencia Artificial aplicada al trading y a las inversiones. Explicaremos de forma gratuita cómo cualquiera de ustedes puede utilizar las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones de trading y mejores decisiones de inversión. Si deseas participar, te dejo un enlace aquí debajo. Las plazas son limitadas. Si este video te ha gustado, por favor, déjanos un gran me gusta, porque es la única forma en la que el algoritmo de YouTube se puede dar cuenta que mostrar este contenido a otras personas les puede ser de utilidad porque les interesa el tema. También suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Por favor, ayúdanos a crecer esta comunidad. Y si te parece bien, comparte este video en tus redes sociales. Me despido, nos vemos en una próxima historia de inversiones y de trading. Hasta pronto.